Mi sistema hombre lobo. Capítulos 1601 al 1610. Capítulo 1601. La prueba de habilidad. Pueden usar el arma que quieran, gritó el asesor desde el otro lado del campo de entrenamiento. Pero recuerden a qué estaremos atentos. El asesor señaló a su equipo reunido. Había unos 5 caballeros observando cada movimiento. Era impráctico que una sola persona tomara notas constantemente sobre lo que ocurría y el progreso de los concursantes. Esta vez, con la sutileza de la habilidad puesta a prueba, la observación del equipo era aún más crucial. Al luchar contra tu oponente, no quiero que te centres en tu fuerza bruta ni que ganes con tu resistencia física, instruyó con firmeza. Ya hemos realizado pruebas para evaluar esos aspectos. En cambio, quiero que seas honesto y nos demuestres tu habilidad con un arma. Ese es el objetivo de esta evaluación. En cierto modo, Gary y los otros dos ya sabían que este requisito se avecinaba. Jord había mencionado que este tipo de evaluación de habilidades formaría parte del proceso de selección, razón por la cual el trío necesitaba destacar en los aspectos anteriores. Eran plenamente conscientes de que no eran los mejores en el uso formal de armas. Incluso Kai, quien había usado armas en cierta medida en el pasado, no era nada comparado con quienes habían dedicado toda su vida a esta práctica. Aún así, Kai eligió 2 espadas, listo para usarlas a 2 manos. Lupus eligió un escudo y una espada para defenderse. Gary, siempre bruto, eligió el enorme martillo de guerra. Oh, es más pesado de lo que pensaba, murmuró Gary, levantando el martillo. Era irónico, ya que las propiedades únicas del martillo de guerra que Gary solía usar tenían un efecto casi mágico que lo hacía parecer mucho más ligero de lo que realmente era. Comenzó el sparring. Por una vez, los 3 líderes no encabezaron la tabla de rendimiento. Hicieron exactamente lo que se les indicó, no intentaron dominar descaradamente a sus oponentes. Los 3 intentaron igualar a la perfección la fuerza natural de su oponente, e incluso ajustaron su velocidad para igualarla, asegurándose de que solo se evaluara la habilidad y la técnica puras. No era solo el trío el que luchaba de esta manera, todos los participantes hacían lo mismo, sabiendo exactamente lo que el evaluador quería ver. Sin embargo, la mayoría de los contendientes a los que se enfrentaron tuvieron un desempeño pésimo. Recibían golpes a diestro y siniestro, demostrando claramente que no sabían cómo usar sus armas, ni siquiera algo tan básico como un escudo. Lupus, por ejemplo, sostenía su escudo en alto con una mano, dejando expuestas sus piernas, y luego era atacado inmediatamente por debajo de la cintura. Al intentar cubrirse las piernas, aparecían otras aberturas vitales. Si intentaba cubrirse completamente con el escudo, no le quedaba otra opción que atacar. Todos estaban profundamente humillados por la intensa experiencia. Cambio. Gritó el asesor, indicando que debían cambiar de compañero de entrenamiento. Esta era una práctica habitual, para garantizar que el bajo rendimiento de un participante no se debiera simplemente a un mal emparejamiento. No puedo creerlo, comentó el asesor jefe para sus adentros, negando levemente con la cabeza. Lo hicieron increíblemente bien en cada parte de la evaluación, dominando las pruebas de resistencia y fuerza. Estaba seguro de que también lo harían bien en esta prueba. Pero parece que los 3 apenas están empezando a aprender a usar armas, quizá incluso a sostenerlas correctamente. Son simplemente individuos con un talento atlético especial que nunca recibieron entrenamiento formal. En cierto modo, esta falta de formación previa no era lo peor del mundo. Significaba que eran un lienzo en blanco, un talento excepcional listo para ser moldeado. Pero eso era solo así porque habían tenido un rendimiento excepcional en todo lo demás. Uno de los pocos puntos fuertes fue Sis. La amarga experiencia que había enfrentado, al suspender la evaluación las 2 últimas veces, lo había impulsado a alcanzar nuevas metas. Estuvo muy cerca de ser aceptado la primera vez. La segunda vez, sufrió una lesión antes de participar, lo que afectó gravemente su rendimiento. Pero esta vez, estaba en perfecta forma física, y su dedicación se evidenciaba en su impecable técnica. Con una parada perfecta, le arrancó la espada de la mano a Apo y luego detuvo su propia espada justo antes de tocarle el cuello. Lo logré.
susurró Sis para sí mismo, sintiendo un enorme alivio. ¿Hiciste qué? Respondió Apo con una leve sonrisa, frotándose el brazo que sostenía la espada. Si esto fuera el mundo real, estarías muerto. Dudaste. Tras cambiar de pareja varias veces, la evaluación finalmente concluyó. Se pidió a los 50 participantes que formaran fila mientras los evaluadores recogían los resultados finales y se preparaban para el anuncio. El evaluador jefe dio un discurso formal sobre cómo esto no era el final, cómo podían volver a intentarlo y ofreció comentarios vagos sobre su buen desempeño y sobre qué debían reflexionar. Entonces, finalmente, decidió gritar los nombres de los que habían fallecido. Se pronunciaron los primeros nombres, entre vítores. No fue sorpresa que también se mencionaran los nombres de Gary, Lupus y Kai. «Qué bien», comentó Kai en voz baja a sus amigos. «No me habría gustado quedarme aquí más tiempo del necesario». Justo después del trío, se convocó también a todo el gremio de rock, y esbozaron amplias sonrisas de alivio. Todos lo habían logrado. Pero por último, hubo un nombre que no fue mencionado, y ese fue Sis. Desde que comenzó la evaluación, el trío se había llevado bien con Sis, y no solo eso, sino que todos habían estado muy pendientes de su desempeño. Sin duda, era el más fuerte de los presentes, después de ellos mismos. Lógicamente, debería haber aprobado con creces. Cuando lo miraron, pudieron ver que estaba temblando y comenzando a derrumbarse, el peso de un tercer fracaso aplastándolo. «Jaja, mírenlo», dijo Apo a los demás en voz baja y maliciosa, pero el agudo oído de hombre lobo de Gary captó las palabras al instante. «Eso le pasa por presumir. Valió la pena el dinero». «Oigan», gritó Gary enseguida, dirigiendo su atención a Apo. «¿Qué acaban de decir?» Le pagaron al asesor para que Sis no aprobara. Gary nunca fue el tipo de persona que no hacía nada ante una injusticia flagrante, especialmente una que había escuchado por casualidad, y su ira ya estaba aumentando. Capítulo 1602. Honor y soborno. Si Sis hubiera superado la evaluación junto con el resto del gremio de Roca, Gary no habría dicho nada. Después de todo, creía que incluso los demás miembros del gremio de Roca se habían desempeñado lo suficientemente bien como para ser considerados. Sin embargo, después de haber escuchado claramente las despreciables palabras pronunciadas por los miembros del gremio de Rock, Gary no tuvo reparos en denunciar la injusticia delante de todos y exigió una explicación pública. «¿Qué dices, jovencito? ¿De verdad quieres perder el puesto que te acabas de ganar?», espetó el asesor de inmediato, intentando intimidar a Gary. Sis, desconsolado y aterrorizado por la escalada de la situación, corrió hacia Gary y tiró desesperadamente de su brazo. «No pasa nada, no tienes que hacer esto, de verdad. No pasa nada, puedo intentarlo la próxima vez. No hay necesidad de causar problemas». «¿Cómo que está bien?», dijo Gary, mirando directamente a Sis. «Cualquiera con ojo y medio cerebro podría decir que merecías aprobar. Fuiste la persona con mejor rendimiento aquí, aparte de nosotros. Me pareció extraño que reprobaras e iba a dejarlo pasar, pero luego escuché claramente lo que dijeron esos tipos». Gary señaló con un dedo tembloroso al gremio de Rocas. «El gremio de Rocas acaba de presumir de haber pagado para que no aprobaras. Así que, claramente, algo está pasando. Si todo el gremio de Rocas aprobó y Sis no, entonces me inclino a creer que este asesor sí recibió un soborno». «¿Cómo te atreves?». Uno de los caballeros que estaba al lado del asesor cargó hacia adelante, pero el asesor rápidamente levantó la mano para detenerlo. La razón de la moderación del asesor era simple, era la verdad. El gremio de la Roca, efectivamente, le había pagado para asegurarse su propia admisión. También le habían pedido inicialmente que reprobara a Gary y a los otros dos, pero debido a las actuaciones imposibles del trío, esa parte del soborno había sido imposible de cumplir. Todos se habían centrado en el dominio del trío, pero pocos habían prestado atención al excelente y constante desempeño de Sis. Esta falta de atención fue la razón por la que incluso algunos de los demás participantes sintieron que Gary estaba exagerando por nada. «¿Nos oíste?». «¿Qué? ¿Tienes oído especial o algo así, monstruo?», replicó Apo, intentando recuperar la ofensiva.
Que ustedes tres hayan pasado y tu amiguito no significa que puedas ir por ahí acusando a la gente honesta. Dije que te hablaba a ti, maldito cabezón. Gruñó Gary, casi mostrando los dientes. Sus ojos, repentinamente llenos de una furia genuina y gélida, hicieron que Apo diera un paso atrás involuntario. Lo estoy mirando para que responda, dijo Gary, apuntando con el dedo al asesor jefe. Si de verdad no te pagaron, entonces debes tener una buena razón justificable para reprobar a Sis. Cuéntanos por qué ellos aprobaron y él no. El silencio del asesor fue inmediato y denso. Ninguno de los demás caballeros se atrevió a hablar, hasta que el asesor finalmente recompuso sus palabras. ¿Crees que necesito decirte la razón?, dijo el asesor, recuperando su tono condescendiente. Si hablara de nuestros criterios internos de evaluación, facilitaría que otros aprobaran en el futuro, comprometiendo la integridad de nuestro proceso de selección. ¿Y quién eres tú? ¿Quién eres tú, un recluta arrogante, para que tenga que dar explicaciones sobre la decisión que se ha tomado? El asesor hizo una pausa, mirando a Gary de arriba abajo con evidente desdén. Parece que, debido a toda esta interrupción, he decidido que ya no estás entre los que han pasado la evaluación. Claramente no tienes la cualidad fundamental de un caballero. Sí sacudía la cabeza frenéticamente, con lágrimas en los ojos. Era justo lo que temía. Ahora, debido a su fracaso, Gary, quien apenas lo conocía más allá de unas pocas horas de interacción, estaba siendo castigado. Parecía que la mala suerte siempre lo rodeaba, y ahora se había extendido a estos amables desconocidos que lo defendían. Jaja. Gary sonrió, pero era una sonrisa fría y aterradora que no le llegó a los ojos. Por tu horrible respuesta, puedo decir lo culpable que eres. Se acercó al asesor jefe. ¿Sabes? Hablando con Sis, nos contó mucho sobre ustedes, los caballeros. Realmente no sabíamos mucho del proceso. Nos decía lo honorables que eran. Adoptar una postura para proteger al pueblo, anteponiendo las necesidades de los demás a las suyas. Pero esto no es nada parecido. Esto es claramente algo completamente diferente. Honor, ¿qué demonios hay en todo esto? Los ojos de Gary se abrieron con una intensidad sombría. Ah, y por cierto, gracias por decir oficialmente que reprobé la evaluación. Ahora que no tengo que complacerte ni atenerme a tus reglas corruptas, supongo que puedo hacer lo que quiera. Gary entonces giró la cabeza y su mirada recorrió los rostros aliviados y sonrientes de los miembros del gremio de rock. Durante toda la evaluación, estos tipos intentaban burlarse de nosotros, y la verdad es que me estaba poniendo muy nervioso, dijo Gary, golpeándose la palma de la mano con el puño. Como tú no dices la verdad sobre si te han sobornado o no, sé que estos tipos sí lo harán. Y creo que con una pequeña paliza bastará. ¿Qué haces? No podemos permitir que lastimes a ciudadanos comunes. Gritó uno de los caballeros de pie, cargando hacia adelante. Pero antes de que pudiera desenvainar su espada, Kai ya estaba en movimiento. Agarró al caballero por la muñeca, deteniéndolo a mitad de ataque, y luego le lanzó la cabeza hacia adelante, asestando un cabezazo devastador que lo derribó al instante. Kai remató el ataque derribándolo de una patada, haciéndolo caer al suelo. Supongo que las cosas nunca son fáciles para nosotros, ¿verdad?, comentó Kai, flexionando la muñeca. Acaban de atacar a un caballero, gritó el asesor, señalando con furia. Agarradlos a todos y encarceladlos. Ahora. Fue entonces cuando la sonrisa de Lupus finalmente se hizo amplia en su rostro, reflejando la expresión aterradora de Gary. No me importa, admitió Lupus, dejando caer el escudo y crujiendo los nudillos. Quería vencerlos desde el principio. Capítulo 1603. Poder sin restricciones. Gary mantuvo un paso lento y firme directamente hacia los restos del gremio de la roca. Su concentración era única y avanzaba sin preocuparse por el peligro inmediato que lo acechaba, los caballeros enfurecidos que seguramente preparaban un ataque. No necesitaba mirar atrás. Tenía una confianza absoluta e inquebrantable en Kai y Lupus para controlar la interrupción inicial y a los caballeros que intentaban asegurar al asesor. Sin embargo, la visión de la creciente violencia había dejado a Sis completamente angustiado.
El fracaso, la humillación y ahora la lucha, todo se había centrado en él. Se tambaleó hacia atrás, murmurando para sí mismo, es todo esto por mi culpa. Es culpa mía. Gary detuvo su avance un momento, señalando a Sis con un dedo severo. Oye. Para allá. Esto no está pasando por ti, declaró. Tú no fuiste quien convirtió a estos tipos en unos canallas. Lo hicieron ellos solos. En todo caso, me acabas de dar una razón más que suficiente para encargarme de ellos y darles la paliza que se merecen. Tenían que protegerse. Fénix fue el primero en reaccionar. Como su miembro más ágil, tomó su daga, su arma predilecta, y cargó desesperadamente contra Gary. No tienes ni idea de con quién te enfrentas, gritó Apo, con la voz ahora más nerviosa que como una orden. Somos un gremio experimentado. Luchamos juntos. Vimos lo descuidado que era con su arma hace un momento, elimínenlo antes de que pueda reaccionar. Fénix cargó por un lado con la daga agachada y firme. Gary realizó un movimiento inesperado, dejó caer con indiferencia el voluminoso e inútil martillo de guerra al suelo, reconociendo que las reglas de la prueba ya no eran aplicables. Giró a la velocidad del rayo, extendiendo la mano para sujetar a Fénix con precisión por la muñeca, con un agarre fuerte, duro como el hierro, completamente ineludible. Con la otra mano, Gary asestó un puñetazo limpio, preciso y devastador directamente en la cara de Fénix. El golpe fue instantáneo y decisivo. El mundo de Fénix se disolvió en la oscuridad, su cabeza se echó hacia atrás con violencia y cayó como una piedra al suelo, inconsciente al instante por la fuerza bruta del golpe. Peleo mucho mejor solo con las manos, dijo Gary, haciendo crujir los nudillos de la mano con la que golpeaba, con una mirada feroz en la mirada. Así que hagámoslo bien. Al mismo tiempo, Lupus y Kai forcejeaban contra los 5 caballeros que cargaban. El hombre al que Kai había golpeado antes con el cabezazo se recuperó con una velocidad sorprendente, utilizando una voltereta defensiva para ponerse de pie. Regresó a la lucha, su espada arremetiendo hacia adelante con una repentina explosión de chi. La aceleración del golpe fue más rápida de lo que Kai había anticipado. Moviéndose justo a tiempo, Kai logró esquivar el ataque, viendo cómo la espada energizada rozaba su rostro a escasos centímetros. El silbido del aire desplazado confirmó lo cerca que estaba el golpe. Es chi, cierto. Pensó Kai, y la comprensión lo hizo reflexionar al instante sobre la realidad de la lucha. Todos estos caballeros saben cómo usarlo, por eso son tan rápidos y eficientes. Ante un segundo ataque coordinado proveniente del lado opuesto, Kai se vio obligado a levantar la única espada que aún tenía en la mano. La frágil hoja chocó con la poderosa espada potenciada por chi del caballero que se acercaba, y su propia arma fue cortada al instante por la mitad. Rápidamente tuvo que retroceder para esquivar el siguiente golpe, quedando desarmado. Esto va a ser mucho más difícil de lo que pensé, pensó Kai con tristeza, frustrado por la supresión de su verdadera fuerza. Espero desesperadamente que Gary pueda acabar con esos debiluchos rápidamente y venga a ayudarnos. Kai, ahora en una postura puramente defensiva, comenzó a esquivar hábilmente uno de los implacables golpes del caballero. Sin embargo, manipuló sus propios movimientos, lo que le permitió maniobrar de forma que bloqueó hábilmente al otro caballero, impidiéndole lanzar un ataque claro por el flanco. Entonces se lanzó hacia adelante. Kai esquivó 2 golpes rápidos y luego lanzó la empuñadura rota de su espada hacia uno de los hombres que cargaban, distrayéndolo. Acortó la distancia y le asestó 2 golpes rápidos y potentes en el estómago. Los golpes fueron contundentes y precisos, lo que provocó que el caballero jadeara y se doblara. Inmediatamente después, el caballero herido fue agarrado repentinamente por el cuello desde atrás, y el agarre se tensó al instante. Era Lupus, moviéndose con un sigilo inesperado. Lupus levantó al caballero en el aire sin esfuerzo, manteniéndolo suspendido, y luego lo arrojó con fuerza al suelo. El hombre estaba claramente herido, tosiendo y ahogándose sin control. El impacto había superado por completo incluso su protección de chi. Lupus, sin piedad, le propinó una segunda patada en el estómago, la cual lo hizo resbalar por el suelo con un sonido escalofriante que sugería una costilla rota.
Fue en ese momento crítico y desmoralizante que el propio asesor decidió intervenir, lanzándose a la refriega. Desenvainó su propia espada larga, con el rostro deformado por una máscara de rabia pura y sangrienta. «No lo bloquees», gritó Calla Lupus, sabiendo que el arma del asesor sería igual de capaz de destrozar cualquier defensa normal. Lupus comprendió al instante. En lugar de bloquear, pateó hacia atrás, clavándose el pie en la tierra y esparciendo una enorme nube de polvo justo en la cara del asesor, cegándolo momentáneamente. Aprovechando la fracción de segundo de confusión, Lupus abandonó su postura defensiva y cargó hacia adelante, asestando un golpe fuerte y potente en un costado de la cara del asesor. La fuerza hizo que el asesor principal rodara y patinara hacia atrás, una clara señal de la inesperada potencia del golpe. El polvo se asentó, revelando el resultado. Aún quedaban 4 caballeros en pie, además del asesor principal, quien se levantaba lentamente, limpiándose la sangre de la boca y mirando con odio venenoso. «Maldita sea», murmuró uno de los pocos participantes restantes con total incredulidad. «Estos tipos son lo suficientemente fuertes como para enfrentarse a caballeros entrenados. No me extraña que no tuviéramos ninguna oportunidad contra ellos en las pruebas físicas». Tanto Kai como Lupus albergaban una profunda frustración bajo su furia concentrada. Si no hubieran suprimido sus verdaderos poderes, esta situación desesperada se habría resuelto en segundos. En ese preciso instante, uno de los caballeros restantes, al ver cómo los miembros del gremio de la Roca eran brutalmente agredidos y sus camaradas incapacitados, tomó una decisión que le salvó la vida. Se giró, no hacia la pelea, sino alejándose de ella, y echó a correr desesperadamente. «Necesito avisar a alguien inmediatamente», gritó el caballero que huía, presa del pánico, mientras corría hacia la salida más cercana. «Necesito ayuda». Capítulo 1604, el costo de una confesión. Gary continuó su implacable paliza contra los miembros del gremio de la Roca. Tras presenciar la facilidad con la que neutralizó a Fénix, derribándolo de un solo golpe brutal, los miembros restantes del gremio se vieron obligados a actuar con rapidez. Tuvieron que armarse de valor, pero esta mayor presión no era del todo inusual para ellos. Al fin y al cabo, eran un gremio cuyo principal objetivo era luchar contra las bestias, lo que significaba que ya habían estado en situaciones caóticas de supervivencia, confiando en su equipo físico y su trabajo en equipo. Mientras se precipitaban hacia adelante blandiendo sus diversas espadas y armas, la agilidad salvaje e indomable de Gary se puso en práctica al máximo. Esquivó varios golpes de espada amplios y predecibles con fluida gracia. Entonces, cuando una pesada masa se cernió sobre él desde atrás, usó la inmensa fuerza de sus piernas, saltando justo sobre la espalda de uno de sus asaltantes. En el aire, asestó una patada precisa en la parte posterior del codo de su atacante. El movimiento repentino y forzado hizo que el hombre lanzara su propia masa hacia adelante, golpeando el pecho de su compañero más cercano. Apo se abalanzó desde un costado, usando su gran espada con una velocidad sorprendente. Fue entonces cuando Gary ejecutó un movimiento de inesperada destreza marcial, levantó la daga del suelo y logró bloquear el gran golpe de Apo justo a tiempo. El fuerte impacto empujó a Gary ligeramente hacia atrás, obligándolo a resbalar, pero su inmensa fuerza natural igualó a la fuerza del golpe. «¿Cómo? Gritó Apo, con los ojos abiertos y una confusión desesperada que rozaba el pánico. «Ni siquiera llevas el Beast Gear». Ese fue el único factor que hizo que la pelea fuera un poco más difícil de lo que Gary esperaba inicialmente. Ninguno de los miembros del gremio de Roca parecía saber cómo usar el chi eficazmente, ni siquiera usarlo en absoluto. No eran lo suficientemente hábiles para esa técnica refinada. Sin embargo, al llevar armaduras bestiales, no luchaban contra humanos normales y sin mejoras que simplemente sabían usar armas, sus ataques tenían una fuerza y resistencia considerables. Aún así, aunque Gary se sorprendió un poco por su terquedad, era exponencialmente más fuerte y poseía la experiencia combinada de innumerables combates reales a vida o muerte. Cuando Apo se adelantó, blandiendo su espada de nuevo con furia desenfrenada, Gary dejó caer la daga. Esperó, intervino en el momento justo y esquivó el potente golpe de espada. Ahora que estaba cerca,
dentro del alcance efectivo de Apo, apretó el puño con fuerza. Lanzó un uppercut potente y calculado, impactando a Apo con toda su fuerza justo debajo de la barbilla. El corpulento cuerpo de Apo voló por los aires, dando vueltas vertiginosas antes de estrellarse contra el suelo. De inmediato, Gary blandió la pierna y le propinó una patada a Apo justo en la mano extendida. El impacto, que le sacudió los huesos, hizo que la espada de Apo saliera volando descontroladamente, y el pesado dorso del arma golpeó a otro miembro del gremio de la roca de lleno en la cabeza, derribándolo al instante. Habiendo visto a Gary eliminar sistemática y rápidamente a tantos miembros de su gremio, a sus mejores luchadores, los dos hombres restantes que aún podían luchar del gremio inmediatamente dieron media vuelta y huyeron. Ahora, con los enemigos menores neutralizados, Gary levantó al aturdido Apo de la nuca y comenzó a sacudirlo violentamente. «Oye, despierta», ordenó Gary, con la cara a centímetros de la de Apo. «Si no despiertas ahora mismo, tendré que obligarte a despertar». Gary agarró la mano de Apo y empezó a apretarla con fuerza, cada vez más fuerte. El dolor aplastante hizo que Apo jadeara, abriendo los ojos de golpe y gritando de dolor. «Ah, supongo que fingías estar inconsciente», comentó Gary, con voz desprovista de compasión. «Eres más robusto de lo que pareces». Por una fracción de segundo, la mirada aterrorizada de Apo pasó de Gary a los caballeros restantes. Sabía que si él y su gremio no podían derrotar a Gary, los únicos que podrían ayudarlo serían los caballeros. La batalla contra los caballeros se estaba convirtiendo en un difícil punto muerto para Kai y Lupus. Los caballeros eran rápidos y precisos, especialmente el asesor altamente entrenado. La única razón por la que Kai pudo resistir tanto tiempo fue que, mientras esquivaba los golpes de uno de los caballeros, se movía constantemente de tal manera que el asesor, usando su velocidad potenciada por el chi, no podía acercarse y golpear con precisión. Pero el asesor era implacable y muy experimentado. Finalmente, ejecutó una rápida patada lateral, canalizando su chi para una explosión de velocidad, como en zigzag, y atacó directamente desde el lado ciego de Kai. Kai, reaccionando al instante, se agachó completamente bajo la poderosa espada y se deslizó, agarrando rápidamente la pierna del asesor, intentando hacerlo tropezar y caer. Pero cuando tiró, la postura del asesor era como un tronco de árbol profundamente arraigado en la tierra, completamente inamovible gracias a su dominio del chi. Kai rápidamente lo soltó y saltó nuevamente, sabiendo que ese momento era su única oportunidad. Al mismo tiempo, Lupus lanzó un puñetazo contundente contra el lado romo de la espada de un caballero. El ataque fue bloqueado, y el caballero resbaló por el suelo, pero solo ligeramente. El caballero seguía perfectamente de pie, con su chi defensivo firme. Si realmente queremos vencer a estos tipos, creo que tendremos que transformarnos, le susurró Kai con urgencia a Lupus, hablando lo suficientemente bajo para evitar que el enemigo lo notara. Si hacemos eso, frustraría por completo el propósito de venir aquí y fingir ser normales, comentó Lupus, esquivando una estocada. Tenemos que guardar eso para cuando realmente necesitemos huir. Tienes razón, admitió Kai, retrocediendo y creando distancia. Pero una parte de mí siente que ya echamos por tierra nuestro plan original y discreto desde el momento en que empezaron a golpear a los caballeros. La creciente violencia y el fracaso del gremio de Rock fueron interrumpidos repentinamente por un grito agudo y agonizante. Bien, bien. Se oyó a Apo gritar, con la voz entrecortada por el dolor y la desesperación. El agarre constante y aplastante de Gary había convertido la mano de Apo en un destrozo, y parecía como si Gary estuviera subiendo su agarre por el brazo de Apo para obtener las respuestas que buscaba. Es verdad. Sobornamos al asesor para que nos dejara pasar. Es verdad. Por favor, deténganse. Les diré la cantidad exacta, cuánto, lo que quieran. Gritó Apo, con la confesión brotando de él como sangre. Al oír estas palabras condenatorias, la cabeza del asesor empezó a temblar, no de dolor, sino por la repentina exposición pública y el fracaso de su corrupción. Estaba acabado. Justo entonces, el caballero que había huido momentos antes regresó, y no estaba solo. Una figura imponente caminaba velozmente a su lado.
¿Qué está pasando? Se oyó una voz retumbante y potente que cubrió fácilmente todo el campo, abriéndose paso al instante entre el ruido de la lucha. La nueva voz rebosaba autoridad, fuerza bruta y mando absoluto. Es como dije, señor, balbuceó el caballero que huía, señalando aterrorizado al trío. Los participantes de la evaluación se han vuelto completamente locos y están atacando a los caballeros y a los candidatos aprobados. Por favor, señor Gary, tiene que hacer algo. Capítulo 1605, Gary Bluebird. El hombre que había aparecido vestía una armadura extravagante y brillante. Estaba hecha de metal plateado, pero brillaba con tanta intensidad que casi parecía blanca. Un ribete exterior la hacía parecer dorada, creando un suntuoso contraste con la brillante plata. Justo al frente, algo que no habían visto antes en ningún otro caballero, había una marca roja que parecía la huella de un dragón. Era el mismo símbolo del reino del ala roja. El hecho de que esta persona fuera la primera que veían portando el símbolo, prominentemente exhibido en su armadura, les hizo saber que era algo importante. La armadura en sí lo identificaba como alguien de extraordinaria autoridad. El hombre parecía rondar los 50, pero su cuerpo y aura eran fuertes con solo verlo allí de pie. Su cabello rubio estaba despeinado a ambos lados de la cabeza, con algunas canas que delatan su edad. Sin embargo, nadie allí pensaría en este hombre como un anciano débil, y al instante los demás también lo sintieron, una aplastante e innegable sensación de poder. Esa debe ser la figura legendaria de la que hablaban, ¿verdad?, pensó Kai, mientras su mente intentaba atar cabos. Ese es el otro Gary, Gary Bluebird. Tras la llegada de Gary Bluebird, observó toda la escena, evaluando el conflicto con una mirada rápida y experta. Vio a un joven de pelo verde con varios hombres caídos a su alrededor, y uno de ellos tenía un brazo aplastado y se retorcía con un dolor agonizante. Luego había un hombre corpulento y mayor junto a uno rubio. Un caballero estaba en el suelo mientras los demás tenían las armas desenvainadas, preparados y cautelosos, como si estuvieran en medio de una pelea que apenas se había detenido. Primero tenemos que calmar toda esta situación y asegurarnos de que a nadie se le ocurra oponer resistencia, dijo Bluebird, con una voz que transmitía una autoridad innata mientras desenvainaba su espada con una precisión lenta y deliberada. Kai se preparó rápidamente, sus músculos se tensaron, listo para lo que estaba a punto de suceder, una carga masiva, una ráfaga de fuerza para abrumarlos. Sin embargo, en lugar de precipitarse o correr, Pájaro Azul simplemente se acercó. Lo hizo pacíficamente, con la espada aún junto a su mano, hasta que estuvo relativamente cerca de Kai. De repente, Kai se hizo a un lado, apartándose violentamente. Presa del pánico, se detuvo de inmediato. Todos los que observaban quedaron confundidos. No hubo ningún ataque visible de Pájaro Azul, ni siquiera un movimiento de dedo, pero por alguna razón, Kai se movió con una urgencia desesperada. «Oh, qué interesante, así que pudiste sentir eso», dijo Pájaro Azul con un dejo de curiosidad en la voz. «Parece que tienes los sentidos muy agudos. Veamos si fue casualidad». De nuevo, Kai saltó repentinamente hacia adelante y atacó con el puño, intentando anticipar cualquier extraño ataque que se avecinaba, pero al hacerlo, no alcanzó a Pájaro Azul. En cambio, solo golpeó el aire, lo que le dio la oportunidad perfecta para quedar completamente expuesto. No sé qué está pasando, pero es casi como si viera a este tipo moverse y atacar, pero en realidad no hace nada. ¿Cómo es posible?, pensó Kai frenéticamente, analizando el extraño fenómeno. En ese instante, sin embargo, fue cuando Lupus cargó hacia adelante. Reunió una fuerza descomunal en su puño y lo lanzó directo a Bluebird. Justo cuando el golpe estaba a punto de impactarlo, Bluebird simplemente pisó a fondo, afianzándose, y levantó el brazo libre. El metal que cubría su antebrazo detuvo el enorme puño de Lupus. Resonó y se oyeron vibraciones debido al potente golpe, pero el brazo de Bluebird no se movió ni un centímetro. La enorme fuerza defensiva era desconcertante. «Vaya, debo decir que empiezo a entender cómo lograron vencer a mis caballeros», comentó Bluebird, observando al enorme luchador rubio. «¿Qué poder tan puro tienes? Y, sinceramente,
demasiado para alguien que no lleva equipo de bestia o que no sabe usar chi. Fue en ese momento que Kai supo, con una sensación de hundimiento, que incluso si ambos se transformaban en sus formas de lobo, no era alguien a quien pudieran vencer. Incluso se preguntaba cómo les iría si pudieran usar todos sus poderes, incluso los reprimidos, contra esta figura legendaria. Rápidamente, Pájaro Azul giró y guardó la espada en su vaina. No la necesitaré, declaró, descartando el arma por completo. Al inclinarse ligeramente, blandió ambos puños. No habían golpeado más que el aire, pero al mismo tiempo, Kai y Lupus sintieron un fuerte golpe en el estómago. Fue como si les hubieran dado un puñetazo, y no uno cualquiera, sino uno asestado por un alterado. Ambos se levantaron del suelo y comenzaron a deslizarse lejos del punto de impacto. Esto era chi, pero estaba siendo usado y utilizado de maneras que ni siquiera otros caballeros podían hacerlo. ¡Kai! Gritó Gary desde el otro extremo, tras presenciar el devastador e invisible ataque. Se levantó y echó a correr hacia la pelea. Uno tenía sentidos agudizados, el otro un golpe increíblemente poderoso. ¿Vas a mostrarme algo diferente? Bluebird le preguntó al cabello verde que se acercaba, completamente imperturbable ante la carga. Capítulo 1606, la lucha poco ortodoxa. El enfrentamiento había comenzado con una fuerza devastadora e invisible, dejando atónitos a Kai y Lupus. Kai forzó la cabeza, apretando los dientes. El dolor no era una herida contundente, era un temblor interno localizado. Lupus estaba experimentando el mismo dolor alienígena, una opresión aplastante centrada en su pecho que le hacía respirar superficialmente. Gary, sin embargo, era incomprensible. Ver a sus dos amigos siendo abatidos sin miramientos por un funcionario de la ciudad alimentó su furia más profunda y primaria. En cuanto Gary vio a Kai y Lupus heridos, cargó contra ellos. Corrió hacia adelante a una velocidad vertiginosa e impredecible, con ambas manos a los costados, el cuerpo enroscado y listo para atacar como una bestia salvaje. Cuando Gary estuvo a su alcance, extendió los brazos como si intentara arañarle la cara a Bluebird. Bluebird se echó hacia atrás con indiferencia, esquivando los golpes sin esfuerzo, agachándose, moviéndose y esquivando en el momento justo. Eres rápido, te lo concedo, pero luchas como un animal salvaje. La voz de Bluebird era aguda, pero había una diversión inquietante en sus ojos, como si estuviera espantando a un insecto particularmente agresivo. Justo cuando Pájaro Azul dijo eso, Gary levantó la pierna y lanzó una patada con la punta del pie. Rápidamente, Pájaro Azul la derribó con el brazo, y entonces vio dos puños que se acercaban más rápido que antes, directos a su cabeza. Estos golpes le resultaron un poco más difíciles de esquivar, lo que le obligó a ladear la cabeza bruscamente. En ese momento, Bluebird colocó la mano sobre la empuñadura de su espada. En ese momento, Gary saltó hacia atrás, pero al igual que con Kai, no hubo golpe alguno. Maldita sea, hasta Gary está siendo engañado por lo que sea eso. Murmuró Kai para sí mismo, levantando ligeramente la cabeza. El dolor seguía siendo intenso y le recorría el cuerpo. Podía levantarse, pero no lo hizo porque intentaba averiguar qué hacer para salir de la situación. Necesitaban más información sobre cómo luchaba ese pájaro azul. Vio que Lupus también permanecía inmóvil, con la mirada fija en la pelea, analizando. Sin embargo, Gary estaba cambiando su estilo de lucha. Había incorporado una mezcla de boxeo y Muay Thai, técnicas de lucha más modernas y estructuradas de su mundo original, que tomaban a Bluebird por sorpresa. La rápida combinación de jabs seguidos de patadas bajas era algo para lo que el entrenamiento tradicional de Bluebird no lo había preparado. Vio que funcionaba, así que decidió volver a atacar, fingiendo una retirada, solo para pivotar hacia atrás con velocidad. Veamos si la última retirada fue una casualidad, dijo Bluebird, levantando el puño y preparándose para un contraataque relámpago. Una vez más, Gary detuvo su ataque y levantó los brazos instintivamente para bloquear un golpe, pero este nunca llegó. En cambio, Bluebird simplemente tenía la mano en alto, sin haber lanzado ningún puñetazo. Así que no fue casualidad. Además, tienes bastante sensibilidad, percibes la amenaza de mi chi incluso antes de que me mueva, dijo Pájaro Azul,
con la curiosidad superando por fin su ira. ¡Qué gente tan rara! Pero la sensibilidad no significa supervivencia. El caballero bajó el puño, su lenguaje corporal se relajó con condescendencia. Al oír esas palabras y ser engañado 2 veces por el simple hecho de desenvainar un arma o alzar el puño, Gary no pudo soportarlo más. El caballero no solo era rápido, estaba utilizando la amenaza de su poder como arma. Gary tenía que actuar ya antes de que sus amigos se recuperaran y se metieran en problemas más graves. Se dispuso a cargar de nuevo, saltando lateralmente y luego conectó un potente gancho. Vio a Pájaro Azul moverse ligeramente, preparando su defensa, y una vez más, Gary sintió algo, casi una onda de energía invisible, que se dirigía hacia él, gritando, peligro, en su mente. Esta vez, obligó a su cuerpo a ignorar la señal de pánico. Ignóralo. Ignóralo. No es real. Pensó Gary, con la adrenalina al máximo mientras superaba la barrera psicológica. Él estaba equivocado. Una fuerza enorme y conmocionante lo golpeó de lleno en la cara. La mano de Bluebird no lo tocaba, pero la fuerza que golpeaba a Gary era sólida, como si lo hubiera golpeado un peso de hierro invisible y veloz. Fue un golpe de chi auténtico y poderoso. Sin darse cuenta, Bluebird usó su pierna y lo levantó del suelo, levantándolo momentáneamente en el aire y haciéndolo girar. Entonces Gary pudo verlo. Bluebird tenía su mano lista para golpearlo directamente en el estómago, con la intención de terminar la pelea con un golpe devastador como el que le había dado a Calle y Lupus. No, no lo harás. Gritó Gary, con su instinto de supervivencia rugiendo. Concentró todo su poder en su mano, incluyendo su chi naciente y puro. Lanzó el puño hacia adelante, pero no chocó contra el pecho del caballero, sino contra el antebrazo de Pájaro Azul, que se había levantado para bloquear la defensa de Gary en su último aliento. El sonido que siguió fue ensordecedor, un sonido metálico agudo que resonó por la arena, e incluso parte del polvo del suelo salió volando por la onda expansiva de la colisión de los dos poderes. Casi pareció como si ambos se mantuvieran en el aire por un instante, las dos energías en conflicto en un furioso punto muerto, hasta que una fuerza mayor, la imponente fuerza del caballero, superó el poder de Gary. Todo su cuerpo fue empujado y se estrelló contra el suelo como una muñeca abandonada, cayendo con fuerza de espaldas. Pájaro Azul se quedó allí en una posición extraña, con el puño apuntando hacia el estómago de Gary, pero deteniéndose a centímetros. Era evidente que había sucedido algo inesperado, y podía sentirlo, tenía el antebrazo entumecido y palpitante, y perdió la concentración por un momento. Eso fue. Pájaro Azul se miró la mano, flexionando los dedos, con los ojos abiertos, pasando de la diversión indiferente a la auténtica sorpresa. El chico tuvo el valor de usar chi contra él y la fuerza para contrarrestar su propio golpe controlado, incluso mientras caía. «Esperen», gritó una voz, jadeante y jadeante. El otro participante, Sis, se adelantó, se puso las manos en las rodillas y, tras liberarse de la multitud atónita, ignoró las miradas furiosas del gremio de la roca y el silencio de los asesores, y se precipitó al centro del ring. Se plantó, temblando, entre el cuerpo tendido de Gary y el caballero aturdido. «No hicieron nada malo, caballero Gary», suplicó Sis con voz temblorosa pero firme. Su mirada pasó del rostro de Pájaro Azul a los otros 3 miembros del gremio de roca, que se acercaban sigilosamente. «Fueron los otros caballeros. Señor Gary, fueron los otros caballeros los que hicieron algo malo. Lo vi todo, el sabotaje en la huida, las zancadillas y los ataques injustos. Por favor, caballero Pájaro Azul, escúcheme. Sé lo que pasó». Capítulo 1607, el cazador alineado. La repentina intervención de Sis había roto la tensa situación. El silencio solo fue roto por los furiosos murmullos de los demás asesores. Los miembros del gremio de la roca estaban paralizados, mirando con furia asesina al joven que se atrevió a interferir. Sis llevaba un rato debatiendo qué hacer. Sentía que todo era culpa suya. Si hablaba, la preocupación era palpable, ¿le creería a alguien lo que estaba pasando? Lo había oído con claridad, y estaba seguro de que los demás participantes también habían oído lo que habían dicho los miembros del gremio de roca.
Quizás no dijeron nada porque no les afectaba, o porque creían que el gremio de Roca lo había dicho simplemente por el dolor de no querer que Gary los lastimara más. Aún así, esto era algo que afectaba a Sis. Estos tres habían actuado, precipitada pero decisivamente, para ayudarlo a pasar la prueba inicial y luego defenderlo de las repetidas malas pasadas del gremio de la Roca. No podía quedarse de brazos cruzados. Aunque era muy probable que siempre le creyeran a otro caballero por encima de las palabras de un candidato nervioso, necesitaba hablar. Mientras Gary yacía en el suelo, luchando por incorporarse, se obligó a permanecer agachado, con la mirada fija en Pájaro Azul. Fue entonces, al cambiar de postura, que el sol de la tarde brilló intensamente en la pulida armadura del caballero. Gary lo vio, una cresta sutil, tenue, casi pintada a mano cerca de la articulación. Una ave estilizada de alas afiladas, casi igual al símbolo del reino. Espera un segundo. No te suena, pensó Gary, repasando a toda velocidad los fragmentos de tradición y advertencias de su propio mundo. Me pareció extraño cuando lo vi entrar, el color es un poco diferente, y parece pintado a mano, pero ahora lo veo, no parece la marca de un cazador modificado. Increíbles habilidades con la espada, precisa manipulación del chi, y aunque eran humanos, claramente sabían cómo luchar contra cosas que no lo eran. Gary empezaba a preguntarse si estos caballeros de estos reinos eran el origen de los cazadores alterados. En cualquier caso, dada la situación en la que se encontraban, era muy probable que estuvieran en problemas. Pájaro Azul retiró lentamente el puño de su trayectoria descendente hacia el estómago de Gary, con una sonrisa tensa y controlada extendiéndose por su rostro. Miró primero al desafiante Sis, luego a Kai y Lupus, que se recuperaban, y finalmente volvió a Gary. Nunca tuve intención de hacerles daño a estos tres, dijo Pájaro Azul, bajando la voz a un barítono suave y razonable que inspiraba respeto. Envainó la espada lentamente, eliminando la amenaza inmediata. Acababa de llegar a la situación, así que no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Siempre es mejor escuchar a todos, sin importar de dónde sean o su posición actual. Hay muchas ocasiones en las que los caballeros pueden equivocarse de criterio, y yo también. Hizo una pausa para dar efecto, dejando que su mirada recorriera toda la asamblea, incluidos los asustados asesores. Solo quería demostrarles a estos tres, y francamente, a toda la asamblea, que no podían resolver su problema con la simple violencia, porque ahora hay alguien aquí, yo mismo, que puede lidiar con ellos con bastante facilidad. Ahora, joven, diga lo que piensa. Gracias, señor. Dijo Sis, animándose ante la inesperada deferencia del caballero hacia la justicia. Continuó explicando todo lo sucedido. Sis comenzó con la evaluación inicial de la carrera, detallando la trampa maliciosa de Apo y el uso del equipo de bestias por parte de Fénix. Relató los intentos del gremio de Roca de hacer tropezar y obstaculizar a los demás aspirantes, y la flagrante agresión mostrada durante la prueba de agilidad, donde lo atacaron específicamente a él y a sus nuevos amigos. Dejó lo más incriminatorio para el final, la confesión que había escuchado de Apo durante el descanso, el plan explícito y susurrado para sabotear a Kai, Gary y Lupus a cada paso. Todo es mentira. Gritó el asesor, el hombre canoso que había supervisado las pruebas, alejándose del grupo de caballeros que observaban, con el rostro enrojecido por el pánico. Es mentira dejar que su amigo aprobara la evaluación. Cosas así han sucedido una y otra vez. Todo sucedió como dijo el joven, pero estos tres eran salvajes, arrogantes y no nos escucharon ni una palabra. Ellos fueron los agresores. El asesor, al igual que los demás caballeros corruptos, parecían confiados. Al fin y al cabo, era su palabra, la de la autoridad establecida, sobre tres jóvenes desconocidos y un fracaso repetido y nervioso. Eso pensaron hasta que Pájaro Azul dio su respuesta final. Pájaro Azul permaneció en silencio durante un largo rato, simplemente observando a Sis, con la cabeza ligeramente ladeada. Entonces, sin previo aviso, levantó la espada lo justo para desenvainarla a medias, y con un movimiento relámpago, blandió la hoja desde donde se encontraba justo al torso de Sis. No fue un golpe completo, sino un golpe de prueba devastador, rápido y controlado,
asestado con la fuerza conmocionante de un chi de alto nivel. En ese momento de terror absoluto, Sis no se inmutó. Levantó la espada corta que aún portaba, un arma sencilla de práctica, y la sostuvo con desesperación a un lado, bloqueando instintivamente el golpe. El impacto fue enorme, un pum espantoso que hizo que Sis resbalara por el suelo, cavando 2 trincheras con los pies. Sus brazos temblaban violentamente, la espada de práctica silbando en señal de protesta, pero se mantuvo firme y finalmente se detuvo, aún de pie, manteniendo el bloqueo. Bluebird inmediatamente enfundó su arma e hizo un breve gesto de aprobación. Investigaremos al gremio de la roca y a los caballeros para comprobar si lo que dices es cierto. Si lo es, debería haber alguna prueba, e incluso pediremos ayuda a algunos magos de la Academia Roland. Seguro que encontraremos algo, declaró Bluebird, con la mirada fría fija en el asesor. Pero señor, de verdad es necesario investigar. Chilló el asesor, presa del pánico. Están desperdiciando nuestros valiosos recursos y tiempo. Claro que tienen talento, pero tener gente como esta, gente rebelde y violenta, jamás deberían ser caballeros. Y tú eres quien decide eso. Replicó Pájaro Azul, acercándose al asesor, obligándolo a retroceder. Aunque lo que dijeron sea cierto, porque si lo es, creo que tú eres quien no debería ser caballero. ¿Sabes por qué decidí seguir adelante con la investigación, a pesar del tiempo perdido? Preguntó Pájaro Azul con una voz tan aguda que cortaba el cristal. El asesor meneó la cabeza débilmente, mientras el sudor le perlaba la frente. Porque acabo de hacer mi propia prueba, y hasta yo puedo ver que el joven Sis tiene talento y posee la determinación y la velocidad necesarias para aprobar la evaluación con creces, lo que significa que el hecho de que hayas decidido suspenderlo repetidamente significa que algo anda mal con tu proceso de evaluación. Sis debería haber sido un caballero hace años, declaró Bluebird, y sus palabras fueron una sentencia de muerte para la carrera del corrupto. Luego se volvió hacia los 3 extranjeros con expresión neutral. Sin embargo, la tensión seguía siendo palpable. Y ustedes 3, continuó Bluebird, con la mirada fija en Gary, Kay y Lupus, permanecerán prisioneros hasta que concluya la investigación. Porque hasta que se demuestre que el asesor y el gremio de la roca son culpables de corrupción, ahora mismo ustedes 3 son los que han cometido un delito, agredir a un oficial de los caballeros durante una evaluación autorizada. Puede que hayan expuesto una conspiración, pero actuaron con violencia e infringieron la ley. Vendrán conmigo. Capítulo 1608, Caballeros del Reino y Secretos del Consejo. La batalla había terminado, pero el silencio que siguió fue infinitamente más denso que el estruendo de las armas. Era el silencio del juicio. Kay permaneció rígido, sintiendo el aire fresco del atardecer sobre su piel, un marcado contraste con el calor abrasador del reciente enfrentamiento. La plaza entera, momentos antes un caos de piedra destrozada y residuos mágicos, se había transformado en una escena del crimen cuidadosamente organizada. Un equipo numeroso, de más de una docena de personas, había llegado a la zona. No eran los caballeros derrotados, sino refuerzos, ataviados con armaduras que brillaban con un brillo más oscuro y profesional. Los miembros del gremio de la roca, magullados y derrotados, eran cargados brutalmente en un carruaje blindado especializado, con su equipo metálico resonando con cada movimiento. El grupo anterior de caballeros, con sus uniformes destrozados y su orgullo herido, fue llevado junto con ellos. Luego estaban los 4, Kay, Gary, Lupus y Bluebird al frente. Los flanqueaba una escolta más pequeña, 3 hombres imponentes cuya armadura era sutil, pero definitivamente, diferente. Se movían con una presencia segura, casi regia. Sis, el joven modesto y enjuto, también había sido detenido. Para sorpresa de Kay, no lo habían tratado como un simple espectador, sino como un testigo clave. Mientras se alejaban del lugar, pasando junto a los lugareños, boquiabiertos y silenciosos, que finalmente habían salido de sus escondites, el estrecho perímetro de guardias daba la impresión de absoluta seguridad. Sin embargo, los 4 no pudieron evitar hablar. La absoluta imposibilidad de escapar, de hecho, facilitó la conversación. Oh, hombre, estoy nervioso, todo va a estar bien,
¿verdad? La voz de Sis era un chillido frenético, y seguía frotándose las manos, sus ojos se dirigían a los guardias blindados a ambos lados. Kai miró hacia adelante. Pájaro Azul, caminando un paso por delante, parecía completamente sereno, con los hombros erguidos y una expresión indescifrable. Había guardias por todas partes, con movimientos precisos, una formación inquebrantable. Escapar no solo era improbable. Era un fracaso inmediato y garantizado. Oye, si las cosas salen mal, o cualquier otra cosa, te respaldamos, declaró Gary. Sis dejó de frotarse las manos y miró a Gary con ojos incrédulos. Pero, no acaban de perder ustedes tres. De forma espectacular. ¿Cómo me cubrirían las espaldas? Gary se cayó de golpe. Sabía que Sis tenía razón. La derrota aún dolía, una marca cruda y humillante en su ego colectivo. Sis, quizás buscando consuelo en los detalles, continuó en un susurro bajo y conspirador, ves a los guardias que nos rodean ahora mismo. Son diferentes a los que nos estaban evaluando. Se nota por el sello de su armadura. Sus ojos brillaban con una especie de asombro nervioso. Estos son los caballeros del reino. Son caballeros que están estacionados en el castillo, ¿verdad? Son completamente diferentes a los que combatieron antes. Son la élite. Caballeros del reino. ¿Para proteger al rey?, preguntó Lupus, con su orgullo momentáneamente eclipsado por una genuina curiosidad. Se preguntó quién sería ese rey. Conocer a un verdadero monarca, incluso uno que lo considerara un criminal, sería una historia sin duda interesante. Pájaro Azul, que había estado escuchando en silencio, finalmente habló, con la suficiente autoridad en su voz para atravesar el ruido de sus pasos al marchar. Hace tiempo que no hay un rey en el reino de las alas rojas. Los tiempos han cambiado. Ahora solo hay miembros electos que forman parte de la sala del consejo y toman las decisiones que gobiernan el reino. Hizo una pausa para que la información se asimilara, y su mirada recorrió sus rostros, deteniéndose brevemente en Gary y Lupus. Fue un gran cambio, y cualquiera que intentara unirse a los caballeros o servir al reino debería saberlo, concluyó, con una fría sonrisa burlona en los labios. Sobre todo porque soy uno de los miembros del consejo. Kai les dio un codazo brusco a Lupus y a Gary, una señal silenciosa y urgente para que guardaran silencio. Cuanto más hablaban, más probable era que cometieran errores en cosas obvias, como la estructura gubernamental del lugar donde operaban. Era una información fascinante y, francamente, preocupante. Uno de los reinos más infames de la Tierra, gobernado por un comité. Se sentía extraño. Si no los hubieran llevado a un juicio desconocido, Kai habría disfrutado aprendiendo sobre los acontecimientos actuales y las estructuras de poder del mundo. Pero el peso de su situación hacía que cualquier detalle histórico se sintiera como una amenaza. Finalmente, tal como Sis lo había descrito, la enorme estructura se alzaba ante ellos. Se encontraban frente a un gigantesco castillo, cuyos muros de piedra se alzaban hacia el cielo pálido, imponentes y sólidos. Las puertas principales eran colosales, hechas de hierro oscuro y pesado. No había ciudadanos comunes en la zona, el único movimiento provenía de grupos de caballeros que patrullaban el perímetro, con sus botas pulidas golpeando los caminos de piedra. No todos los caballeros que patrullaban vestían el uniforme austero de los caballeros del reino. Algunos vestían ropas de diferentes colores, pero todos tenían una característica distintiva, fajas rojas atadas a la cintura. Caballeros en entrenamiento. Jadeó Sis, con los ojos brillantes de la emoción de un estudiante que reconoce un ejemplo clásico. Olvidó su miedo por un momento. Kai finalmente entendió para qué servían las fajas, pero era extraño que solo hubiera un color, rojo, en lugar de varios que indicaban distintos niveles de entrenamiento. Pero el castillo en sí era la verdadera pieza central. Las murallas alcanzaban una altura imposible, con un aspecto sólido y bien fortificado. Era una estructura impresionante por sí misma, quizás incluso más que los rascacielos modernos que estaban acostumbrados a ver. El grupo observó cómo el gremio de la roca y los caballeros originales entraban por las puertas principales. Luego, Sis fue conducido con delicadeza, casi con respeto,
separándose de los tres y desapareciendo en el interior. Pájaro Azul señaló hacia un sendero lateral sinuoso. Ustedes tres, dijo, con un tono que pasó de profesional a ligeramente condescendiente, van a estar en una celda un rato. En lugar de entrar en el majestuoso castillo, los guiaron por la parte trasera, siguiendo un sendero tranquilo y menos transitado durante otros 15 minutos. La sinuosa ruta finalmente desembocó en un edificio bastante grande, de forma cuadrada, utilitario y brutalista comparado con la elegancia del castillo principal. Dentro del edificio, encontraron una mazmorra más convencional. Se veían más caballeros, pero aquí la seguridad era la prioridad. Las celdas eran comunes, con barrotes oscuros revestidos de hierro, pero la aguda vista de Kai notó de inmediato la tenue luminiscencia azul pálido que trazaba las juntas del hierro. Un tipo de encantamiento o magia se había tejido en el metal para fortalecerlas, haciéndolas mucho más resistentes que los barrotes comunes. Se abrió una celda y los tres fueron introducidos dentro con un ruido metálico. Bueno, esto me suena, anunció Gary, estirándose como si se instalara en un hotel de 5 estrellas. Miró a Lupus. ¿Has estado alguna vez en prisión? No esperó la respuesta. Sí. Esta es la segunda vez. ¿Estás presumiendo de eso? Preguntó Kai, apoyándose en la fría pared de piedra. No creo que debas presumir de eso. Lupus se burló, cruzando sus brazos musculosos. Nadie se atrevería a meterme en la cárcel. Pero ahora lo han hecho, se rió Gary, ganándose una mirada asesina del hombre orgulloso. Pájaro Azul, de pie justo afuera de los barrotes, los observaba. Ustedes tres parecen terriblemente tranquilos para la situación en la que se encuentran. Gary se encogió de hombros, sosteniendo la mirada de Bluebird con sorprendente sinceridad. Bueno, si tu investigación es tan exhaustiva como dices, y ustedes, caballeros, son tan justos como creen, entonces todo debería salir bien para nosotros al final. Somos inocentes, después de todo, ¿verdad? Al oír esto, Bluebird no pudo evitar sonreír, una sonrisa genuina, casi de admiración, que hizo que la situación pareciera 10 veces más siniestra. Sé que ustedes tres probablemente puedan escapar de aquí, dijo, bajando la voz a un tono grave. Pero no se lo aconsejo. Esperen aquí hasta que vuelva. Capítulo 1609, el verdadero costo de la avaricia. Bluebird cumplió su palabra, la investigación fue terriblemente exhaustiva y rápida. No fue un proceso burocrático lento. Fue un ataque preciso, liderado por un miembro del Consejo con influencia política y el respaldo de la élite de los caballeros del reino. Cada persona involucrada en la evaluación inicial, desde los evaluadores hasta los observadores e incluso el personal administrativo, fue examinada minuciosamente. Revisaron registros financieros, rastrearon historiales y utilizaron magos especializados para verificar la verdad durante los interrogatorios, una técnica poderosa, aunque no completamente infalible, diseñada para hacer que mentir descaradamente sea casi imposible bajo presión. Al final, el proceso fue más fácil de lo que Bluebird había previsto. El peso combinado del escrutinio de la élite del reino, especialmente con el propio Bluebird a la cabeza, resultó ser demasiado. No solo todo el gremio de la Roca se derrumbó y confesó su participación en el plan de sobornos, sino que Sir Cal, el caballero asesor jefe, y uno de sus socios también se rindieron. Los demás caballeros del equipo de evaluación, quienes eran realmente inocentes, estaban desconcertados y se sintieron traicionados. Habían trabajado junto a Sir Cal durante años y habían optado por creerle en lugar de las simples acusaciones de un grupo mercenario como el gremio de la Roca. Las revelaciones de corrupción arraigada conmocionaron a todo el cuerpo. Sis había estado recluido en una cómoda, aunque aislada, sala de interrogatorios. Permaneció allí, nervioso, esperando preguntas duras, hasta que la puerta se abrió con un clic. No fue un soldado de rostro adusto quien entró, sino Bluebird, con un aspecto impecable a pesar del largo día. «Joven, ¿por qué no vienes conmigo?», pidió Bluebird. Sis parpadeó, confundido. Estaba en una sala de interrogatorios, listo para dar su relato detallado, pero lo llevaban a otro lugar. «No estamos haciendo el interrogatorio ahora. No habrá preguntas para ti, Sis»,
dijo Pájaro Azul, haciéndole a un lado para que saliera. Puedes relajarte. Tenemos toda la información que necesitamos. ¿Qué? ¿En serio? Balbuceó Sis, con los ojos muy abiertos. ¿Por qué? Porque ya hemos concluido nuestra reunión, explicó Pájaro Azul, guiándolo por un pasillo bien iluminado. Quería llevarte a un lugar específico. Se detuvieron frente a una puerta de madera reforzada. Pájaro Azul la abrió e hizo pasar a Sis. Era una sala de reuniones pequeña y limpia. Dentro, Sis vio a Sir Cal, el asesor, y a su compañero caballero sentados a una mesa. Ambos hombres tenían la cabeza gacha, profundamente avergonzados. Pájaro Azul cerró la puerta silenciosamente, el sonido resonó en el pequeño espacio. No tuvo que insistirles. Los dos caballeros deshonrados levantaron lentamente la cabeza, con los ojos cargados de arrepentimiento. Yo. Me disculpo profundamente por mis acciones, comenzó Sir Cal con voz grave y baja. No podía mirar a Sis a los ojos. Sin duda, tuviste la habilidad para aprobar la evaluación, y es admirable que hayas venido a repetirla una y otra vez. Tú tienes la verdadera virtud de un caballero, mientras que yo no. Lamento profundamente mis acciones y cómo te afectaron a ti y a tu futuro. Sis se quedó paralizado. La disculpa fue devastadora. Durante años, había interiorizado los repetidos fracasos, pensando que se debían a su propia falta de fuerza o velocidad. Se había sometido a brutales ciclos de entrenamiento porque creía que simplemente no era lo suficientemente bueno. Escuchar a Cal confirmar que sus fracasos se debían a la codicia de otro hombre, no a su propia incompetencia, fue un golpe poderoso y desestabilizador. Validó años de lucha, pero también fue un golpe demoledor para su sentimiento de culpa. ¿Cuánto tiempo lleva siendo caballero, Sir Cal? Preguntó Bluebird con voz aguda, desviando la atención de Cal de Sis. 6 años, señor, respondió Cal, volviendo a agachar la cabeza. 6 años, y has echado a perder todo por lo que has trabajado así como así. La decepción de Pájaro Azul era palpable, cargada con el peso de la autoridad del consejo. Los caballeros están bien pagados, y tus registros demuestran que no tuviste problemas económicos. La razón por la que hiciste esto y afectaste la vida de quienes te rodeaban se debe puramente a tu propia avaricia y vanidad. Pájaro Azul caminó hacia el centro de la sala, clavándoles una mirada gélida. Por eso he decidido que se les despoje de sus títulos. Ambos ya no son caballeros. Quedan despedidos. Cal y su compañero se desplomaron, esperando que cayera el hacha, el exilio, la prisión o peor aún, la decapitación. Pájaro Azul continuó, suavizando ligeramente el tono. Sin embargo, si de verdad deseas volver a ser caballero, para expiar tu fracaso no solo ante el reino, sino ante el pueblo que juraste proteger, deberás reingresar al proceso de entrenamiento de 2 años y empezar de cero, como recluta. Si lo completas con honor y sin incidentes, se te considerará para reingresar en el cuerpo. ¿Aceptas esto como tu castigo? Ambos hombres se pusieron firmes de golpe, con los ojos repentinamente encendidos de sorpresa y un alivio abrumador. Esto era muchísimo mejor de lo que habían anticipado. Se levantaron rápidamente, tambaleándose ligeramente, y luego se arrodillaron en el suelo, haciendo una profunda reverencia. Aceptamos. Gracias, señor. Muchísimas gracias por darnos una segunda oportunidad. Dijo Sir Cal con voz entrecortada, con lágrimas en los ojos. Fue lo más cerca que pudieron estar de hacer borrón y cuenta nueva. Con la aceptación confirmada, todos salieron de la sala excepto Sis y Bluebird. Sis permaneció absorto en sus pensamientos, procesando la extraña mezcla de justicia y misericordia que acababa de presenciar. ¿Qué pasa, Sis? ¿Creías que fui demasiado indulgente con ellos? Preguntó Bluebird, percibiendo el conflicto del joven. Mi opinión no importa, señor, respondió Sis con sinceridad. Sin embargo, he oído hablar de casos como este, y los caballeros implicados a menudo fueron decapitados o expulsados de el reino para no volver jamás, así que me preguntaba por qué lo hizo. Pájaro Azul asintió, con una expresión pensativa poco común en su rostro.
porque toda persona merece una segunda oportunidad, Sis. El reino es lo primero, y todo caballero jura lealtad al reino, pero un reino no es nada sin su gente, incluso los imperfectos. Deben tener un camino para redimirse y servir, en lugar de ser expulsados. Para causar más problemas. Hizo una pausa, sus ojos reflejaban algo distante. La verdad es que incluso yo estoy aquí hoy, ocupando un puesto en el consejo, porque una vez tuve una segunda oportunidad. Así que es justo que transmita esa gracia a los demás. Mientras Sis y Bluebird se separaban, Sis se dirigía al centro de entrenamiento de caballeros con renovados propósitos. Sis no pudo evitar admirar al miembro del consejo. Eso era exactamente lo que creía que debía ser un verdadero caballero, poderoso, justo y compasivo. Deseaba encarnar esa misma virtud algún día. Finalmente, Pájaro Azul regresó al edificio cuadrado donde se encontraban las celdas temporales. Encontró a Kai, Gary y Lupus esperando pacientemente, tal como les había indicado. No habían intentado romper los encantamientos. Se detuvo frente a los barrotes, la sombra de su armadura oscureció el suelo de la celda. Tengo buenas noticias, dijo Bluebird con voz firme. Resulta que lo que dijiste es cierto. Se ha verificado tu inocencia respecto al plan de sobornos y todos han sido absueltos. Gary hizo un saludo fingido. ¿Ves? Te dije que éramos inocentes. Pájaro Azul ignoró la ocurrencia, su expresión se tornó seria y su voz bajó de volumen. Pero ahora, tengo algunas preguntas. Sabemos que no están involucrados en la corrupción de aquí y que son luchadores extraordinariamente talentosos. ¿Por qué están realmente aquí los tres? No están aquí para unirse al ejército, ¿verdad? Capítulo 1610, decir la verdad. Los tres sintieron que se les encogía el corazón en el momento en que Bluebird dijo esas palabras. El aire en la habitación pareció encogerse, oprimiendo sus pechos. Gary, Kai y Lupus se quedaron paralizados, mirándose fijamente, intentando descifrar la misma pregunta imposible, ¿cómo había sucedido esto? Y peor aún, ¿quién era el culpable? Gary fue el primero en moverse. Una sonrisa nerviosa e irregular se dibujó en sus labios mientras se rascaba la nuca. ¿A qué te refieres? Preguntó, forzando una risa que se apagó a la mitad. No vinimos a unirnos al ejército. Claro que sí. Vinimos a convertirnos en caballeros, por eso hicimos la evaluación. Pájaro Azul se apoyó contra el muro de piedra que tenía detrás, con expresión indescifrable. Su cabello reflejaba la luz, y sus ojos, fríos y penetrantes, los observaban como una presa. Ja, dijo finalmente, con un tono seco y sin humor. Empecemos por lo obvio. Ustedes tres nunca han estado en una ciudad, ¿verdad? A Kai se le aceleró el pulso. Quería decir algo, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Pájaro Azul continuó, con los brazos cruzados. Tus ojos brillaban de asombro mientras caminábamos por las calles hacia el castillo. Te quedabas boquiabierto ante cada puesto, cada torre de vigilancia, cada pieza de piedra, como un grupo de niños que ven el mundo por primera vez. Dio un paso al frente, sus botas rozando ligeramente el suelo. Y además, ni siquiera sabías el estado actual del reino del ala roja. Eso solo me lo dijo todo. Luego está tu reacción al verme. Tampoco me reconociste, ¿verdad? A Kai se le encogió el estómago. Sabía que esto iba a pasar. La conversación que habían tenido antes, abiertamente. Habían revelado demasiado sin darse cuenta. Bluebird, tan astuto como siempre, había captado cada desliz. Hay algo más, dijo Pájaro Azul. Cuando pelearon antes, noté que todos se estaban conteniendo. Desesperados, sí, pero faltaba algo. Como si no hubieran usado todo lo que tenían. Ladeó la cabeza ligeramente, observándolos con silenciosa curiosidad. Tengo mis conjeturas sobre lo que está pasando, pero no entiendo el porqué. Así que les daré la oportunidad de explicarse antes de pasar a otros métodos. Su tono se ensombreció al final. El mago y otros métodos te esperan si decides no cooperar. El silencio que siguió fue denso, casi sofocante.
Las palabras de Pájaro Azul flotaban en el aire como una espada. Los tres no sabían si intentaba ser misericordioso o si era una especie de demonio que disfrutaba jugando con sus presas antes de destrozarlas. Ninguno necesitaba hablar para saber qué pensaban los demás. Estaban atrapados. Y como siempre, cuando las situaciones se ponían tensas, Lupus y Gary se volvieron hacia Kai, eligiéndolo en silencio como su voz. Kai exhaló lentamente, sintiendo el peso de la decisión sobre sus hombros. Supongo que lo mejor es decir la verdad, dijo finalmente, con voz firme pero baja. Ya nos hemos metido en un buen lío, y si seguimos ocultándolo, solo empeorará. Sería mejor tenerte como aliado que como enemigo. Bluebird no dijo nada, su mirada penetrante estaba fija en él. Kai respiró hondo, casi como un actor preparándose para una escena difícil. La verdad es que los tres somos hombres lobo. Somos del campo, así que no sabíamos mucho sobre cómo funcionan las cosas aquí. Y no solo eso, sino que también formamos parte de la manada de Steve. Gary parpadeó sorprendido. No esperaba que Kai revelara tanto, pero se mordió la lengua y guardó silencio. Habían confiado en Kai hasta ese momento, solo le quedaba esperar que supiera lo que hacía. Kai continuó con cautela. Vivíamos con Steve y nos contaba historias sobre la manada del Reino de las Alas Rojas. Pero hace poco, dijo que estaba preocupado por Jack, el líder de la manada. La mayoría de los miembros del grupo de Steve conocen personalmente a la manada de las Alas Rojas, pero somos nuevos. Nos pidieron que intentáramos averiguar qué le pasa a Jack. Dudó, eligiendo sus palabras. Pensé que sería más inteligente unirnos primero a los caballeros, para aprender lo que pudiéramos de dentro, en lugar de ir directamente a la manada y arriesgarnos a levantar sospechas. Cuando terminó, la sala volvió a quedar en silencio. Solo le había contado a Pájaro Azul lo necesario, nada sobre su verdadero origen ni la verdad sobre su época. Ese tipo de información solo complicaría las cosas. Gracias por ser sincero, dijo Bluebird por fin, incorporándose de la pared. Su expresión se suavizó un poco. Ya me lo imaginaba. Los tres debían ser hombres lobo, no hay muchos más que puedan luchar con esa velocidad y fuerza sin el equipo bestia ni el chi. Sin embargo, para futuras referencias, deberían tener cuidado al mostrar ese tipo de poder. Llama la atención. Hizo una pausa, pensativo. Dijiste que Steve estaba preocupado por Jack. Eso, sí que tiene sentido. En cuanto mencionaste su nombre, sentí una opresión en el pecho. Pájaro Azul empezó a caminar lentamente. Cuando caminábamos antes, te dije que soy parte del consejo. Jack también lo es uno de los miembros clave que representa al reino del Ala Roja. Sin embargo, en nuestra última reunión, parecía desorientado. Perdido en sus pensamientos. Apenas respondía. Le pregunté si pasaba algo, pero no me dijo nada. Frunció el ceño y entrecerró ligeramente los ojos. Y por los informes que he recibido desde entonces, no hay nada claro. Solo que Jack ha salido de la ciudad con menos frecuencia que antes. Kai asimiló la información con cuidado, con la mente acelerada. No era exactamente la respuesta que esperaban. De hecho, solo confirmaba que algo andaba mal y que, al final, tendrían que acudir directamente a la manada Ala Roja. Creo que hiciste bien en venir aquí primero, dijo finalmente Bluebird. Si se avecinan problemas serios, podría ser peligroso que te acerques a ellos directamente. Tenemos otra reunión del consejo en una semana. Antes de eso, intentaré recopilar toda la información posible. Si no aparece nada, te presentaré personalmente a Jack. Su tono se volvió más firme. Así confiará más en ti. Venir con mi recomendación facilitará las cosas. Una semana, exclamó Gary con la voz ligeramente quebrada. ¿Qué se supone que vamos a hacer durante una semana entera? Por primera vez desde que empezó la conversación, Pájaro Azul sonrió, esta vez con sinceridad. No acaban de aprobar la evaluación de caballeros, dijo con un dejo de diversión en la voz. ¿Por qué no se unen a las sesiones regulares de entrenamiento de caballeros esta semana? Quién sabe, incluso podrían aprender a usar el chi.
Incluso podrían aprender a usar el chi. Incluso podrían aprender a usar el chi. Incluso podrían aprender a usar el chi. Incluso podrían aprender a usar el chi. Incluso podrían aprender a usar el chi. Incluso podrían aprender a usar el chi. Incluso podrían aprender a usar el chi. Incluso podrían aprender a usar